Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de la anatomía de la retina y de la fototransducción. Primero haremos un somero repaso sobre las estructuras del globo ocular. Posteriormente ahondaremos en la estructura de la retina, describiendo cada una de sus capas. De manera siguiente, describiremos la ultraestructura del receptor periférico. Veremos su clasificación acorde a su morfología y veremos en los segmentos en los cuales se divide. Seguidamente, explicaremos los mecanismos fisiológicos a través de los cuales las ondas de luz generan cambios en el potencial de membrana de los fotorreceptores. Y finalizaremos con las funciones que ejecutan las células del epitelio pigmentario. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, vamos a hacer un breve repaso sobre las estructuras del globo ocular que describimos con muchísimo detalle en la clase pasada. Afirmamos que el globo ocular estaba formado por tres capas. Una capa externa que era fibrosa, denominada la esclerótica. Una capa intermedia que era vascular, denominada la coroides. Y una capa interna nerviosa denominada retina. La capa externa recubría la mayor parte del globo ocular y hacia la parte anterior, dicha capa fibrosa formaba una estructura denominada la córnea. Esa córnea era un medio transparente del ojo. Es decir, que esta capa que es blanco-azulada, aquí se vuelve transparente. A su vez, la capa intermedia o vascular, denominada la coroides, que podemos verla aquí en este corte, lleva toda la vasculatura que va a dar aporte nutricio a las diferentes estructuras del globo ocular. Esa capa vascular denominada coroides, hacia la parte anterior, formaba varias estructuras diferenciales. Número 1. Formaba una estructura denominada iris. Ese iris estaba formado por fibras radiales y fibras circulares. La abertura que estaba hacia su centro es lo que se denomina la pupila. Y ese iris estaba relacionado con una estructura denominada el cuerpo ciliar. Ese cuerpo ciliar estaba formado por el músculo ciliar y el epitelio ciliar. A nivel de ese epitelio ciliar se producía un líquido que se denomina humor acuoso. A su vez, a nivel de ese cuerpo ciliar estaba anclado una estructura que formaba otro medio transparente en el ojo denominada cristalino y se anclaba a través de unas fibras ligamentarias que se denominaban la zónula. Hacia la parte posterior, después de una estructura denominada ora serrata, teníamos la retina con todas sus capas. Y al decir que la retina con todas sus capas, quiere decir que esta retina está formada por una organización específica que pasaremos a comentar a continuación. En un corte histológico lo veríamos de esta manera. La esclerótica, que forma un tejido conectivo denso, la coroides, formada por los vasos sanguíneos, y una estructura que es más laxa, y tendríamos la retina, que es una estructura que está organizada en distintas capas. Hacia la capa más interna de la retina tendríamos otro humor o otro líquido que era proteináceo, que se denominaba el humor vítreo, o también le denominaban el cuerpo vítreo. Entonces, la luz atravesaba los medios transparentes del ojo y llegaba hasta la retina. Atravesaba completamente toda la retina hasta llegar a esta estructura denominada epitelio pigmentario, que tiene unas particularidades que describiremos a continuación. Afirmando entonces que la retina estaba organizada en capas, si hacemos un corte de esa retina y lo colocamos en una lámina y lo observamos en el microscopio óptico, podemos ver
que hay unas capas que resaltan en esa retina. En esas capas se encuentran todos los núcleos celulares de las células que forman el circuito retiniano, que vamos a proceder a describir. La primera capa que llama la atención es la que está más hacia la superficie externa, que sería la capa nuclear externa. En esa capa nuclear externa se encuentran los cuerpos celulares de las células que forman los receptores periféricos de la visión. Es decir, unas células que se llaman conos y otras células que se llaman bastones. Esos conos y bastones se les denomina así debido a un símil que se hace con respecto a la forma de un segmento que se denomina el segmento externo. Uno lo tienen en forma de cono y otro los tienen ya como una superficie cilíndrica alargada y por eso le colocaron bastón. Esas estructuras se encuentran más hacia la superficie externa relacionándose con el epitelio pigmentario. Seguidamente a esa capa en donde se encuentran los núcleos celulares de los conos y de los bastones, tenemos una capa que los separa de la siguiente capa de donde se encuentran cuerpos celulares de neuronas. Esta capa se denomina capa plexiforme externa. La capa siguiente se denomina capa nuclear interna. ¿Y qué núcleos vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar los núcleos de toda la gama de interneuronas que configuran parte del circuito retiniano. Esas neuronas son, número 1, las células bipolares, número 2, las células horizontales y número 3, las células amacrinas. Todos los núcleos de estas neuronas se encuentran en la capa nuclear interna. Separando la capa nuclear interna de la siguiente capa en donde observamos núcleos, se encuentra una capa denominada capa plexiforme interna. Y siguiente a ella observamos la última capa que contiene núcleos, que está formada por unas células denominadas las células ganglionares. Las células ganglionares también son de varios tipos y fundamentalmente se describen unas de tipo P y otras de tipo M que veremos en la sucesiva disertación al respecto de la vía visual. Pero en este momento de la descripción observamos es que esos núcleos celulares de las células ganglionares se encuentran en esa capa denominada capa de células ganglionares. Estas células ganglionares emiten prolongaciones que van a formar el nervio óptico y formarán otra capa. Luego de la descripción somera de la organización retiniana, vamos hacia una descripción más completa y así completar todas las capas que forman dicha retina. Primero tenemos el epitelio pigmentario que está relacionado directamente con la coroides. Es decir, esta sería la parte más externa de la retina o la parte más profunda de la retina. Seguidamente a esa capa tendremos una capa que se le denomina capa de conos y bastones. Pero en esta capa se ubican son los segmentos externos de estos conos y bastones. Siguiendo a ella, observamos otra capa que se denomina la capa limitante externa. Y esa capa limitante externa está formada por las prolongaciones más externas de unas células que son similares a los astrocitos protoplasmáticos que se denominan las células de Müller y forman una estructura similar a la que encontramos en la glía limitante externa a nivel del cerebro. Seguidamente a esa membrana limitante externa encontramos la capa nuclear externa, que es donde se encuentran los núcleos celulares de los receptores periféricos, es decir, de los conos y de los bastones. Seguida a ella encontramos la capa plexiforme externa, en donde hacen sinapsis tanto las terminaciones sinápticas de los conos y bastones con las dendritas de las células bipolares, como lo podemos observar aquí y aquí, y el entramado dendrítico que forman
las células horizontales. Seguidamente observamos la capa nuclear interna, que sería equivalente a esta, y posteriormente a esa capa nuclear interna observamos una capa denominada capa plexiforme interna. En esa capa plexiforme interna tendríamos un circuito en el cual hacen sinapsis los axones de las células bipolares con las dendritas de las células ganglionares y también con toda la arborización de los distintos tipos de células amacrinas, que los pueden observar a este nivel. Seguidamente tendríamos la capa de células ganglionares y luego de la capa de células ganglionares, los axones de esas células ganglionares se empaquetarían y formarían una capa que se llama la capa de fibras nerviosas. Y finalmente, después de esa capa de fibras nerviosas, tendríamos una capa limitante interna. Esa capa o membrana limitante interna separaría todas estas capas de la retina del humor vítreo. Es decir, que esa membrana limitante interna sería la capa que está más internamente en la retina y en la primera que se reflejaría la luz. Fíjense ustedes que aquí hay dos flechas, uno que dice la dirección de la luz y otra que dice la dirección de la información. La dirección de la luz y la dirección de la información que viene por parte del circuito retiniano es paralela, pero está en distinta dirección. La luz atraviesa todos los medios transparentes del ojo y penetra en la retina por la membrana limitante interna. Atraviesa toda la retina y llega hasta el epitelio pigmentario. Cuando llega a la capa de conos y bastones es donde ocurre el proceso de fototransducción y posteriormente, como observamos en su organización, ocurre el flujo de la información nerviosa hasta salir a través del nervio óptico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las células que forman las membranas limitantes tanto externas como internas? Estas células prácticamente atraviesan toda la retina, dejan por fuera a la capa del epitelio pigmentario. Estas células son similares a un astrocito protoplasmático y se denominan las células de Müller. Y fíjense ustedes cómo en esta lámina se observa cómo esas células de Müller forman esa membrana limitante externa y recubren prácticamente a todo el cono y a todo el bastón. Esas membranas, tanto limitantes externas como internas, son similares a las formadas por la glía en el cerebro que forman la glía limitante. Otra cosa importante de hacer notar a este nivel es la relación que tiene el epitelio pigmentario con los segmentos externos de los conos y los bastones. Ese epitelio pigmentario cumple una función muy importante en el recambio de las membranas de estos conos y bastones. Observando más a profundidad la relación del epitelio pigmentario con los segmentos externos de los receptores periféricos, podemos observar como en el caso de los conos, ese epitelio pigmentario emite unas prolongaciones que recubren prácticamente los segmentos externos del bastón y progresivamente va endocitando partes de sus membranas, como lo pueden observar aquí. Es decir, que pudiésemos afirmar que esta célula del epitelio pigmentario cumple funciones similares a las células que se denominan los scavengers, que se encuentran en el sistema retículo endotelial a nivel de regiones específicas del cuerpo. Y eliminan, en este caso, el exceso o las membranas de esos segmentos externos que ya se encuentren dañadas por la función que han venido cumpliendo. Otra de las características importantes de este epitelio pigmentario es que se denomina epitelio pigmentario porque en su citoplasma encontramos vesículas recubiertas de membrana llenas de un pigmento que es el mismo que se encuentra en la piel, que es la melanina. Dependiendo de la configuración de este pigmento,
de la expresión de este pigmento o de los distintos tipos de melanina va a ser mucho más eficiente absorbiendo los rayos luminosos o menos eficiente. En algunas personas que tienen trastornos en la expresión de la melanina, por ejemplo, las personas albinas, evidentemente este pigmento no se expresará y la luz se reflejará fuera de sus retinas. Ahora bien, si hacemos una disección de la retina y la extraemos del globo ocular, vemos que la retina no es uniforme en toda su dimensión. Observamos dos características anatómicas muy importantes en dicha retina. Y esto, por supuesto, también lo podemos observar a través de un examen denominado fondo de ojo que se hace con un oftalmoscopio. Esto prácticamente es una biopsia in vivo que nosotros podemos hacer y estas estructuras nos pueden aportar información clínica muy valiosa para el diagnóstico de nuestros pacientes. Pero en este momento es fundamental nombrar esas dos estructuras y caracterizarlas por sus repercusiones fisiológicas. Número 1, tenemos la fobia y número 2, tenemos el disco óptico. Vamos a comenzar nuestra descripción por el disco óptico. Si ustedes observan aquí, por el disco óptico ingresan a la retina las arterias y salen las venas que provienen de la retina. Las arterias retinianas son ramas de la arteria oftálmica. Y también por el disco óptico salen los axones que se empaquetan y forman el nervio óptico. Estos axones, recuerden ustedes, vienen de las neuronas ganglionares que se encuentran en sus núcleos celulares en las capas de células ganglionares de la retina y es la eferencia de la retina. Fíjense ustedes que en la emergencia de ese nervio óptico, las capas de la retina se interrumpen. Y esa capa de la retina que emergía a través de esa capa que denominábamos de fibra se empaqueta completamente y como si perforara las demás estructuras del globo ocular y emerge de él. Fíjense ustedes que aquí tendríamos la coroides y la esclerótica. Y ven ustedes cómo interrumpe, además de las capas de la retina, otras capas que forman al ojo. Y vean ustedes esta estructura que se encuentra aquí. Ven ustedes que aquí hay un espacio y aquí está unos asteriscos. Esta estructura que se encuentra aquí sería la vaina que recubre al nervio óptico. Y este espacio que se encuentra allí estaría lleno de líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, ¿qué pasa en la fobia? En la fobia cambia la configuración de la retina y es como si las capas que se encuentran por detrás de la capa nuclear interna se abrieran y se desplazaran lateralmente. Fíjense ustedes esto. Tendríamos primero la esclerótica, la coroides, el epitelio pigmentario. Seguidamente del epitelio pigmentario tendríamos la capa de conos y bastones y a este nivel es únicamente de conos. Aquí tendríamos la membrana limitante externa y la capa nuclear externa. A partir de allí no hay más capas de la retina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque les adelanto que esta zona es lo que se denomina la zona de mayor agudeza visual. Y esto obviamente tiene repercusiones fisiológicas muy importantes. Antes de comentar esas repercusiones fisiológicas importantes, es bueno hacer notar que en las capas de conos y bastones no hay una distribución proporcional de conos y bastones a nivel de toda la retina. Hay una distribución diferenciada. A medida que nos acercamos a la fóvea y una estructura denominada la foveola, que es la que está más hacia el centro, hay únicamente conos y lo podemos observar aquí. Los conos a este nivel están representados con el color verde. Y ven ustedes que si nosotros tomásemos la fóvea como si fuese el centro del globo ocular y eso le colocásemos 0 por ser el centro, aquí únicamente encontraríamos conos.
A medida que nos vamos desplazando lateralmente desde la parte más central de esa fobia denominada la foveola, vemos que van disminuyendo la población de conos y progresivamente va aumentando la población de bastones. Y eso es lo que podemos observar en esta gráfica. Fíjense ustedes, aquí estaría el disco óptico en donde se interrumpen. Es decir, allí no hay ni conos ni hay bastones. Y ese disco óptico que acabamos de señalar pues se encuentra más hacia la parte lateral. Y a medida que nos vamos alejando de esa fobia, pues los conos van aumentando. En las láminas pasadas dijimos que el disco óptico emergía y como si llegase y perforase todas las capas de la retina. Y además de las capas de la retina, perfora las otras capas, es decir, la escleroides y la esclerótica. Y en la lámina pasada observamos que a nivel de ese disco óptico no se encontraban receptores periféricos. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones fisiológicas de ese disco óptico? Para entenderlas con muchísimo más detalle, yo a ustedes los invito a hacer el siguiente experimento. Van a tapar uno de sus ojos y van a ver directamente a la cruz que está señalada a este nivel, con el ojo tapado. Y van a moverse hasta que en esta región van a dejar de ver ese círculo. A este nivel lo dejo de ver. En esa región se ubica el disco óptico, en el caso de ustedes y mío, del ojo izquierdo. Esa sería la representación de una persona que no ve. Es decir, que una persona que es invidente no es que ve oscuro, sino que es que no ve nada. Y pueden observarlo ustedes con este sencillo experimento. Esto refleja la ubicación del disco óptico. Ahora bien, si nos adentramos a la ultraestructura de cada una de las células que forman la retina, es importante comenzar, por supuesto, con el receptor periférico. Y dijimos que los receptores periféricos estaban directamente relacionados con unas células denominadas las células del epitelio pigmentario que tenían gránulos de melanina. Aquí estarían la capa de conos y bastones que equivale, y vuelvo a hacer énfasis en esto, a los segmentos externos de esas células. Y aquí estaría la membrana limitante externa, que está formada por una prolongación de la célula de Müller, y aquí estarían los cuerpos celulares de los conos y bastones. Esto sería una microscopía electrónica de transmisión. Si ahora lo observamos a través de una microscopía electrónica de barrido, podemos observar los segmentos externos de los fotorreceptores. Fíjense ustedes que estos que tienen forma cilíndrica son el de los bastones y estos serían lo de los conos intercalados. Esto sería no en la fovea, sino en una parte más periférica de la retina, como lo explicamos en las láminas anteriores. Ahora bien, si nos adentramos en las características ultraestructurales de estas células, las podemos dividir en 4 partes. Número 1, el segmento externo. Por ese segmento externo es que se califican como conos o como bastones. Número 2, un segmento interno. Número 3, el cuerpo celular. Y número 4, el axón y la terminal sináptica. Observando las estructuras del segmento externo, podemos ver que están formados por unos discos membranosos. En el caso de los bastones, esos discos membranosos se encuentran dentro del citoplasma del bastón en su segmento externo, es decir, recubiertos por la membrana plasmática. En el caso del cono, en los segmentos externos, esos discos simplemente son invaginaciones
que se forman de la misma membrana plasmática y se apilan. Es decir, que esos discos están en contacto con el líquido extracelular. Y eso es lo que pueden observar a este nivel. Los conos no son similares en todas partes. Los conos cambian de acuerdo a si son más periféricos o si se encuentran a nivel de la fobia. Fíjense ustedes que estos conos a nivel de la fobia son más similares a los bastones que a los conos a nivel periférico. Es decir, estos son un poco más alargados. Ya describiendo las características morfológicas de las células que forman a la retina y describiendo particularmente a nivel ultraestructural a el receptor periférico, es importante recordarles que como el ojo es un órgano sensorial, tenemos que recordar nuestro esquema fundamental del funcionamiento del sistema sensitivo. ¿Qué sucedía en general en los sistemas sensitivos? Había un estímulo y ese estímulo era el que denominamos estímulo adecuado. Y el estímulo adecuado se definía como el estímulo para el cual el receptor era más sensible. En el caso de los fotorreceptores, el estímulo adecuado es la luz. Esa luz incidirá sobre una proteína, fundamentalmente, que es una proteína de membrana. Y esa proteína de membrana generará unos cambios específicos dentro del receptor que inducirán al cambio en el potencial de membrana de la célula. Y ese cambio de potencial de membrana de la célula será transmitido a través de un circuito y llegará hasta una neurona sensorial que tendrá sus distintos relevos en el cerebro. Y cuando llegue al cerebro, pues el cerebro interpretará la información que llega a través de este sistema sensorial. Para el sistema visual es idéntico y vamos a ver cada una de sus particularidades. Primero que todo, afirmamos que el estímulo adecuado para el sistema visual es un estímulo luminoso. Pero, ¿qué es la luz? Es la pregunta. Y llamamos luz visible a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Hay varios tipos de radiaciones electromagnéticas y esas ondas de radiación se forman entre un circuito eléctrico y uno magnético que a su vez el circuito eléctrico genera magnetismo y el magnetismo genera un circuito eléctrico. Y eso va a formar dicha onda y va prácticamente a continuar infinitamente. Entre esos espectros de ondas que se forman, cada onda tiene sus características y tiene sus medidas. El espectro que nosotros podemos observar está entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Menos de ese espectro están, por ejemplo, las ondas ultravioletas. Están, por ejemplo, los rayos X. Están, por ejemplo, los rayos gamma. Mayores de longitud de esa onda están, por ejemplo, los rayos infrarrojos, el calor, las ondas microondas y las ondas de radio. El espectro que nosotros reconocemos como luz está en este rango. Entonces dijimos que ese era el espectro de nuestra luz visible, entre 400 y 700 nanómetros. Dependiendo de este espectro, habrá varias degradaciones de esa onda y el sistema nuestro lo interpretará, en el caso de los conos, como variaciones en el color. Por ejemplo, el espectro que está más cercano a los 700 nanómetros, nosotros lo categorizamos como rojo. El espectro que está más hacia los 400 y entre 450 es más o menos entre violeta y azul. Y el que está en el intermedio, es decir, entre 500 y 600, está entre verde y amarillo. ¿Cómo se interpreta eso? Lo veremos en próximas disertaciones. Lo importante es establecer en este momento que los receptores periféricos son sensibles solamente a este rango de longitud de onda de la onda electromagnética. Entonces, la pregunta es, bueno,
son sensibles a las ondas electromagnéticas de ese rango, entre 400 y 700 nanómetros. Pero ¿a qué son sensibles esos fotorreceptores? Entonces, tenemos que aclarar varios conceptos. El primer concepto es, ¿qué significa la iluminancia? Y la iluminancia mide la cantidad de luz que incide sobre una superficie. Por ejemplo, la cantidad de luz que incide desde una lámpara hacia una superficie, por ejemplo, una mesa, va a depender del ángulo en el cual esa luz esté. Y se determinará, dependiendo de la intensidad de la energía que genere esa fuente de luz, pueda iluminar esa superficie. Por ejemplo, el cielo, cuando está despejado, la cantidad de luz que incide de parte del sol sobre la tierra es distinto a cuando el cielo está nublado. Y eso lo mide la iluminancia. Cuando la luz incide sobre los objetos, el objeto, dependiendo de sus características moleculares, va a absorber parte del espectro y va a proyectar la otra parte, o va a reflejar la otra parte de la luz. Entonces viene el concepto de luminancia. Y la luminancia mide la cantidad de luz reflejada por los objetos que llegan a nuestros ojos. Entonces, la luz del sol incide directamente sobre los objetos, que esa sería la fuente de luz. Los objetos se iluminan con esa luz y sería la iluminancia. Y cuando esa luz rebota sobre ellos, va a ser absorbida, dependiendo de las características moleculares del objeto, parte de esa onda o de esas ondas, y la otra va a ser proyectada. Y la proyectada es la que denominamos luminancia. Dependiendo de la iluminancia que haya en el ambiente, es decir, dependiendo de cuánta luz venga de esa fuente de luz, vamos a tener varios tipos de visión. Y estos tipos de visión van a ser reflejo de la sensibilidad de los distintos tipos de receptores periféricos, es decir, de los conos y de los bastones. Los bastones son fotorreceptores que son mucho más sensibles a los cambios de luz que los conos. Entonces, primero que todo, vamos a tener una visión denominada escotópica. La visión escotópica sería en una noche oscura en la cual solamente el brillo de las estrellas sea lo que podamos percibir. Si ustedes se han dado cuenta, y les propongo este experimento, en una noche de esas oscuras en las cuales esté el cielo despejado, donde no haya luna llena, miren fijamente a una estrella lejana de esas que parece que titilaran y concentren su mirada en ella. Y van a ver que no la van a poder observar. Para poderla observar, tienen que enfocar la mirada en otro sitio, y después de enfocar la mirada en otro sitio donde la luz de esta estrella lejana incida sobre rangos más laterales de la retina, es donde empiezan a poder percibirla. Si la vuelven a mirar fijamente, se les desaparece. Esto se explica porque en esa visión escotópica, en la cual hay una iluminancia muy baja de parte de la fuente de luz, los que se encuentran activados son los bastones. Y al encontrarse activados los bastones, las características de los objetos o la visión de alta resolución es muy baja. Hay otro tipo de visión denominada fotópica, en la cual la iluminancia de la fuente es suficiente. Como hay mayor cantidad de fotones que ingresan a la retina, los bastones están completamente saturados y los conos, como son menos sensibles, la visión ser dada por ellos y comienzan a progresivamente saturarse. Hasta que, por ejemplo, si la fuente de luz tiene demasiada energía, puede haber daño en los fotorreceptores. Entre los dos tipos de visión fotópica y escotópica se encuentra una visión denominada mesópica, en la cual interactúan
tanto los conos como los bastones. En esta visión mesópica se puede encontrar, por ejemplo, en noches de luna llena. Pero si ustedes se han dado cuenta, en esas noches donde solamente ilumine la luna, es muy difícil establecer los colores que puedan tener las superficies. ¿Y esto es por qué? Porque la iluminancia sobre la superficie no es suficiente y la luminancia de la superficie hacia el ojo tampoco es suficiente para discriminar el color. Hasta aquí hemos fundamentalmente descrito características morfológicas y características físicas de las imágenes de la luz que se proyecta sobre la retina. Ahora bien, ¿para qué sirven los medios transparentes que hemos nombrado en esta clase y que hemos descrito con tanto detalle en la sección anterior? Los medios transparentes del ojo sirven para hacer una refracción de las ondas electromagnéticas sobre la retina, pero fundamentalmente sirven para concentrar esa luz sobre la fóvea, que es el punto de mayor agudeza visual. Y en ese punto de mayor agudeza visual es donde se encuentran más concentrados los conos. Y además, como dijimos, las capas de la retina estaban incompletas a ese nivel. Es decir, que la luz pasaba por esa retina sin mayor distorsión. El siguiente mecanismo que tenemos que explicar es, ya entendiendo las ondas de luz, entendiendo los medios transparentes, entendiendo las capas de la retina, entendiendo la configuración de los receptores periféricos, es el mecanismo de fototransducción. Cómo ese estímulo adecuado que viene a través de ondas electromagnéticas es convertido en cambios en el potencial de membrana de las células que forman el circuito retiniano. Primero que todo nos extrapolamos hacia el segmento externo de los fotorreceptores. En este caso es el segmento externo de un bastón. ¿Por qué sabemos que es el segmento externo de un bastón? Simplemente porque los sacos que forman ese segmento externo, o los discos o sacos que forman ese segmento externo, están dentro de la membrana plasmática del fotorreceptor. Fíjense ustedes que en este disco se encuentra una proteína. Esa proteína es un receptor serpentínico que se encuentra anclado en esa membrana. Ese receptor serpentínico es un receptor metabotrópico que tiene 7 pases transmembrana. Es decir, es un receptor asociado a proteína G. ¿Cuál es la particularidad de ese receptor? Ese receptor se denomina opsina y está compuesto pues por una cadena de aminoácidos que se ensambla a nivel de ese disco. Ese receptor denominada opsina, cuando se une a un pigmento denominado retinal, se le llama rodopsina. Este pigmento denominado retinal se une, en el caso de la rodopsina, al aminoácido 296, como lo pueden observar aquí. ¿Qué va a pasar con el retinal? El retinal está dentro de esa rodopsina. Ese retinal que está dentro de la proteína opsina va a ser el ligando de ese receptor metabotrópico, pero se va a convertir en ligando única y exclusivamente cuando cambie su configuración. Y lo que hace que cambie la configuración es la incidencia de la luz en ese rango de 400 a 700 nanómetros, dependiendo también del tipo de opsina que esté, porque la opsina que estamos discutiendo es la opsina de los bastones. En los conos varía el rango a la cual esa opsina es sensible. Entonces, de ese espectro de luz visible incide ¿sobre quién? Sobre ese fotopigmento. Una vez que la luz llega a ese fotopigmento o el fotón de luz llega a ese fotopigmento, induce en él un cambio.
en la configuración en la cual él está unido a la opsina formando la rodopsina, está en configuración denominada 11-cis. Luego que la luz incide sobre ese 11-cis retinal, se isomeriza y se convierte en holotransretinal o todo transretinal. Este cambio de configuración del retinal de 11-cis, donde se formaba la molécula completa de rodoxina, va a formar ahora esa asociación una molécula denominada metarrodopsina 2. Este cambio de configuración del fotopigmento y la formación de la metarrodoxina 2 va a generar un cambio en la configuración de la proteína que va a hacerla afín a una proteína G. Dicha proteína G se denomina transducina. Si nos vamos nuevamente a la configuración de ese disco, tendríamos en la membrana la proteína G de 7 pases transmembranas denominada rodopsina junto con su fotopigmento. Tenemos una proteína G heterotrimérica que se asociaría a esta rodoxina cuando se active, que se denomina transducina. Y tenemos una proteína blanco, que es donde se une esta subunidad alfa de la proteína G, que es una fosfodiesterasa. Y también tenemos un canal, que es un canal catiónico, que es permeable tanto al sodio como al calcio. Estas serían las proteínas que tendríamos en el segmento externo de ese bastón que estamos comentando. ¿Qué sucede en oscuridad? En oscuridad no hay la energía necesaria para cambiar la configuración del fotopigmento de 11-cis retinal. ¿Qué pasa en el segmento externo de ese bastón cuando se encuentra en oscuridad? Simplemente las concentraciones de GMP cíclico están aumentadas. Al estar aumentadas las concentraciones de GMP cíclico, el GMP cíclico influye sobre ese canal que nombramos en la lámina pasada, que es permeable al sodio y al calcio, es decir, es un canal catiónico. El sodio y el calcio ingresan al segmento externo del bastón. ¿Qué sucede cuando iones positivos ingresan a una célula? La despolariza. Esa despolarización, por los fenómenos discutidos en las propiedades pasivas de la membrana, se trasladará por toda la membrana del bastón y llegará hasta la terminal sináptica, en la cual inducirá a través de canales de calcio voltaje dependientes, entrada de calcio y por consiguiente la liberación de las vesículas sinápticas que contienen glutamato en su interior. Es decir, que cuando estamos en oscuridad, el receptor periférico se encuentra liberando glutamato, es decir, que se encuentra despolarizado. Una vez que llega el estímulo adecuado en forma de energía electromagnética e incide sobre el fotopigmento que está en ese momento formando la rodopsina, es decir, el 11-cis retinal que se une a la oxina en posición 296, hace que cambie su configuración y cambia a holotransretinal. Ese holotransretinal influye sobre el cambio conformacional de la molécula que anteriormente llamábamos rodoxina y ahora denominamos metarrodopsina 2. Esa metarrodoxina 2 atrae a la proteína G denominada transducina y actúa como un factor intercambiador de guaninas.
activa la proteína G, se separa la subunidad alfa de la subunidad beta gamma de la transducina. La subunidad alfa activa a la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa convierte el GMP cíclico en 5-GMP. Al convertir el GMP cíclico en 5-GMP, el GMP cíclico va a disminuir sus concentraciones en el segmento externo del fotorreceptor. Al disminuir sus concentraciones en el segmento externo del fotorreceptor, no actuará sobre el canal de sodio-calcio, que es sensible al GMP cíclico, y por consiguiente el canal de sodio-calcio se cerrará. Al cerrarse el canal de sodio-calcio, no entran más iones positivos a la célula. Es importante hacer notar a este nivel que ese canal es muchísimo más permeable al sodio que al calcio. Y se han establecido las cantidades de sodio y de calcio que entran, y es aproximadamente un 90% de sodio y un 10% de calcio. Ahora bien, lo que acabamos de explicar sucede en el segmento externo. Volvemos a hacer énfasis. En la oscuridad, el segmento externo, el canal que es permeable al sodio y al calcio, está abierto por el aumento en las concentraciones del GMP cíclico. Cuando la luz incide sobre el segmento externo del fotorreceptor, ese canal se cierra y el sodio y el calcio no ingresan. ¿Qué sucede? También hay unos canales de reposo que no son sensibles al sodio y al calcio, y son los canales de potasio de reposo. Pero también hay otros canales que son sensibles al sodio, es decir, son antiportadores del sodio que aprovechan el gradiente iónico que tiene el sodio para intercambiar calcio y potasio. Es decir, que esos canales reducirán aún más las concentraciones de calcio dentro del fotorreceptor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es por esta razón que la célula se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque la célula progresivamente está perdiendo iones positivos y se irá buscando prácticamente el potencial de membrana de reposo al ion que ella en ese momento está siendo permeable. Es decir, el potencial de membrana del potasio. Aquí se encuentra el estímulo de luz y dependiendo de cuán fuerte es el estímulo generará mayor hiperpolarización o menor hiperpolarización. Cuando el estímulo es débil, el cambio en el potencial de membrana es poco. A estímulos medianos va aumentando el cambio de potencial de membrana y en estímulos muy altos se hiperpolariza aproximadamente menos 20 milivoltios. Quiere decir que el fotorreceptor genera potenciales graduados y dependen del estímulo luminoso. Y obviamente depende del número de fotones de luz que lleguen y depende del número de moléculas de rodopsina que serán convertidas a metarodopsina 2. Y por supuesto, este número pues amplificará la respuesta debido a que la rodopsina generará activación de varias transducinas y las transducinas generarán a su vez activación de varias fosfodiesterasas y las fosfodiesterasas activadas pues generarán la escisión de muchas moléculas de GMP cíclico. Y este es el momento en el cual se amplifica la respuesta. Hasta este momento hemos hecho muchísimo énfasis sobre el control del calcio. Hemos afirmado que el calcio contribuye a la despolarización del segmento externo del fotorreceptor. Pero la pregunta que nos surge ahora, ¿a qué más contribuye las concentraciones de calcio dentro del segmento externo del fotorreceptor? Para responder esta pregunta,
tenemos primero que situarnos en una serie de proteínas adicionales a las que interactúan en la fototransducción y establecer las relaciones con cada una de las proteínas de la fototransducción. Primero tenemos una proteína que fosforila a la rodoxina, que se denominaría GRK. GRK sería G-Protein Receptor Kinasa. Adicional a ella tenemos una proteína llamada restina y otra proteína denominada recoverina. Para la regulación de la proteína G tenemos una proteína denominada RGS. Y esa RGS que está a nivel del fotorreceptor en una isoforma que es la isoforma 9, su acrónimo es Regulation of G-Protein Signaling. A su vez, tenemos otras asociadas a la fosfodiesterasa. Entre ellas, tenemos una llamada GCAP, que es Guanylyl Cyclase Activating Protein, y la proteína guanylyl ciclasa. Y también tenemos al canal sodio-calcio-potasio intercambiador. Todas estas proteínas adicionales son muy importantes porque van a regular la cascada de fototransducción. Y la regulación de esa cascada de fototransducción va a producir los fenómenos de adaptación del fotorreceptor. Ahora la pregunta que surge es cómo actúa el calcio. Cuando el fotorreceptor está en oscuridad, había una alta concentración de GMP cíclico en el segmento externo del fotorreceptor. Ese GMP cíclico mantenía aperturado el canal que se denomina CNGC. Ese canal CNGC era permeable tanto al calcio como al sodio. Cuando el calcio entraba a la célula, dependiendo de su concentración en el segmento externo, iba a ejercer retroalimentaciones negativas sobre alguna de estas proteínas. Las proteínas a través de las cuales iba a ejercer retroalimentación negativa era la guanylyl ciclasa, una de ellas. Pero lo hacía a través de la inhibición de la guanylyl ciclasa y a través de la inhibición de una proteína que activa a la adenil ciclasa. Esto permite mantener las concentraciones de GMP cíclico constantes de manera de que no se extralimiten dichas concentraciones de GMP cíclico. Si en el caso tal las concentraciones de GMP cíclico aumentasen, aumenta por consiguiente el calcio y el calcio regularía negativamente a la guanylyl ciclasa. Otra de las proteínas que el calcio regula negativamente es a esta GRK, que en este caso se denomina rhodopsin kinasa. ¿Qué pasa con esa G-Protein Receptor Kinasa? Recuerden ustedes que la G-Protein Receptor Kinasa colocaban sitios de fosforilación a los receptores de proteína G para los cuales otra proteína denominada arrestina se anclaba. Y al anclarse, esa proteína denominada arrestina impedía que ese receptor metabotrópico uniese a la proteína G y por consiguiente la activase. Entonces, poniendo todo en contexto, el calcio regula las concentraciones de GMP cíclico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llega la luz? Incide sobre la rodoxina y hace todo el cambio en la transducción. Sabemos que va a aumentar la acción de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa va a disminuir las concentraciones de GMP cíclico y dependiendo de cuántas rodoxinas fueron activadas, esa concentración de GMP cíclico va a disminuir en relación a esa activación del número de rodoxinas. Eso va a generar que este canal que ingresa sodio y calcio a la célula se cierre. Al cerrarse, las concentraciones de calcio van a disminuir. Al disminuir las concentraciones de calcio, ya no habrá
freno del calcio para la rodoxinquinasa. La rodoxinquinasa, al ser liberada del calcio, comenzará a colocarle fosfatos a la rodoxina. Al colocarle fosfatos a la rodoxina, están los sitios de anclaje en los cuales la arrestina puede actuar y puede disminuir la activación de esta proteína G. Adicional a ello, el calcio va a cesar su inhibición de la guanilil ciclasa a través de la proteína esta activadora de guanilil ciclasa. Cuando cesa la inhibición de la proteína activadora de guanilil ciclasa, la proteína activadora de guanilil ciclasa se va a unir a la adenil ciclasa. Al unirse a la adenil ciclasa va a aumentar la producción nuevamente de GMP cíclico. Y esa producción de GMP cíclico va a intentar contrarrestar el efecto que tiene la fosfodiesterasa a través de la conversión del GMP cíclico en 5-GMP. Eso va a inducir que aumenten las concentraciones de GMP cíclico en el segmento externo, aun cuando la luz esté incidiendo sobre la rodoxina. Y esto llevará a que el calcio vuelva a ingresar. Cabe destacar que también hay un efecto interno, pero ya enfocado en el canal iónico, en el cual cuando hay disminución de las concentraciones de GMP cíclico, este canal se hace más afín al GMP cíclico. Entonces, la activación de la guanilil ciclasa con el GMP cíclico que logre sintetizar va a ejercer su acción sobre este canal y va a tratar de volver a llevar a las concentraciones de calcio hacia los niveles iniciales. En cuanto a la regulación de la transducina, la subunidad alfa de la transducina a estar en contacto con la RGS aumenta su capacidad catalítica. Y al aumentar su capacidad catalítica, el GTP que tiene unido a la subunidad alfa que la hace activa aumenta el tiempo de escisión de ese GTP y disminuye por consiguiente la activación de la fosfodiesterasa. Aprovecho este dibujo para que ustedes observen que la fosfodiesterasa tiene subunidades alfa, beta y gamma. Las subunidades gamma se ubican a ambos lados de las subunidades alfa y beta. Y en ese segmento es donde se une la unidad alfa de la proteína G. Cuando dos proteínas G están unidas a esta fosfodiesterasa aumenta mucho su procesividad y es muy eficiente disminuyendo las concentraciones de GMP cíclico en la célula. Todo este mecanismo que acabamos de discutir es tendiente a contrarrestar el efecto que causa la luz sobre el fotorreceptor. Y esta es la base de la adaptación de los fotorreceptores a la luz. Ahora bien, además de la rodopsina, hay opsinas con otras configuraciones de aminoácidos que unen pigmentos similares a la rodoxina, pero en diferentes partes, y de acuerdo a esas configuraciones de aminoácidos van a ser sensibles mayormente a una longitud de onda. Esto es en parte para explicar los conos que hay de diferentes tipos. Por ejemplo, conos que son tipo S, tipo M y tipo L, dependiendo de la longitud de onda a la que son más sensibles. Esto es una comparación entre las diferentes opsinas que se establecen en estos conos con respecto, por ejemplo, a la rodoxina. Miren la diferencia entre una opsina M que es sensible a las longitudes medias, es decir, a las que son azuladas, con respecto a la rodoxina. Fíjense ustedes la diferencia entre esa opsina M
con respecto a las que absorben longitudes menores. Y fíjense ustedes la diferencia de esa M de la media con las que absorben longitudes más largas. Esto quiere decir que también el receptor periférico contribuye a que cuando incide la luz sobre él, este receptor influye sobre cómo la luz va a llegar a ese fotopigmento. Y al influir en ello, puede filtrar las diferentes ondas y ser más sensibles a una longitud específica. Esta es la base molecular del procesamiento del color. Finalmente, hemos descrito en nuestras primeras láminas y hemos nombrado un tipo de célula denominada célula de Müller, la cual establecimos que formaban las membranas limitantes, tanto internas como externas, de la retina. Aquí tenemos la membrana limitante externa. Y también nombramos a la célula del epitelio pigmentario, la cual le atribuíamos propiedades endocíticas que contribuían a endocitar los segmentos externos de los fotorreceptores y degradarlos. Estos segmentos externos son degradados en vista a que las proteínas de estos segmentos pueden sufrir daño a medida que van funcionando, y esto lo que hace es reemplazarlos. Ahora bien, una vez que el holocis retinal es convertido en holotransretinal o todotransretinal o all-transretinal y forma la metarrhodopsina 2, que es la proteína G que puede activar a la transducina, esta molécula se hace muy inestable. Y en esa inestabilidad, pues el holocis retinal sale de dicha molécula y a nivel del citoplasma del segmento externo del receptor periférico es convertido en holotransretinol. Fíjense ustedes, pasa de holotransretinal a holotransretinol. Luego es atrapado por una proteína chaperona y es transportado a la célula pigmentaria, en el cual el holotransretinol es primero convertido a holotransretinil éster, luego convertido en 11-cisretinol, para luego ser convertido en la misma célula del epitelio pigmentario en 11-cisretinal. Se vuelve a ensamblar en la proteína chaperona y vuelve a ser transportado hacia el segmento externo del fotorreceptor, donde es nuevamente incorporado a la opsina para formar la rodopsina. Fíjense ustedes que ocurren varias reacciones, sobre todo por deshidrogenasas. Entonces, el aldehído se convierte en alcohol y luego el alcohol se vuelve a convertir en aldehído. Y así es como opera esta célula pigmentaria. Es muy importante, por consiguiente, los derivados de la vitamina A, porque la vitamina A es básicamente retinol. Y estas células utilizan, por supuesto, la vitamina A para fabricar ese fotopigmento, y es por ello que la vitamina A es tan importante para la visión. Finalmente, en la fototransducción, cuando la célula se hiperpolariza, disminuye la secreción de neurotransmisores. Algo muy importante a tomar en cuenta a este nivel es que la relación entre los conos y bastones con las dendritas de las células con las que ellos hacen sinapsis tienen configuraciones morfológicas diferenciadas, tanto los conos como los bastones. Pero en ambos se puede observar esto que ustedes observan aquí, que es el synaptic ribbon. Fíjense ustedes que es como una cinta donde se encuentran las vesículas que van posteriormente a ser liberadas por el receptor periférico. Esto lo discutiremos con muchísimo más detalle en nuestra próxima disertación. Como conclusiones tenemos: la retina es la capa nerviosa del globo ocular. En la retina se describen 10 capas.
Los fotorreceptores se clasifican en conos y bastones acorde a la morfología de su segmento externo. Los fotorreceptores tienen una serie de discos membranosos en sus segmentos externos, en donde se realiza la fototransducción. El proceso de fototransducción genera una señalización celular que induce a la hiperpolarización del fotorreceptor. Los fotorreceptores tienen distintas sensibilidades a la luz. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Fisiología ULA, y lo pueden conseguir también como @fisiologiaula. Suscribirse, darle like si les ha gustado el video para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas que estén interesadas en el tema, y compártanlo entre todos sus compañeros para que a todos llegue la información. Ha sido para mí de verdad un inmenso placer compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología, y espero verlos en una próxima oportunidad en donde continuaremos disertando sobre los circuitos retinianos. Hasta entonces.